Muchas gracias. Empezaremos entonces. El día lunes hemos empezado con nuestro primer capítulo referido a los proyectos y la planificación y el desarrollo económico en sentido de poder determinar, poder analizar la importancia de la elaboración y evaluación de proyectos para el desarrollo económico. Nosotros hacemos proyectos y en realidad el gobierno hace proyectos, la industrialización, la creación de empresas a fin de desarrollarnos económicamente, porque con la creación de empresas, nuevos emprendimientos, lo que permitimos en el mercado es poder tener opciones de consumo, un intercambio comercial, lo que provoca, lo que genera ese movimiento económico que el gobierno tanto lo busca, la reactivación económica, fruto del consumo. Pero para ello necesitamos hacer proyectos de inversión, pero inversión de calidad y además, antes de ejecutarlos, deberemos evaluar los mismos para minimizar el riesgo de perder. Cuando nosotros invertimos, aún no sea con proyectos, lo que no queremos es perder, ¿no es cierto? Invertimos para ganar. Hacemos un préstamo, por ejemplo, para ganar. Medimos a quién, observamos a quién vamos a prestar, porque el objetivo de toda inversión siempre va a ser ganar. Entonces, por eso vamos a hablar de la inversión y vamos a unir la inversión con el concepto de calidad. No nos vamos a limitar a decir que solamente vamos a ejecutar. No, la ejecución sí puede ser un indicador de medida, pero lo mejor o el mejor indicador de medida será esa evaluación. En el caso de proyectos privados, serán los indicadores económico-financieros y en el caso de proyectos de inversión social, también tendremos indicadores, pero sociales, que medirán pues la incidencia, el beneficio, tal vez no económico, tal vez social, el incrementar la transitabilidad por la creación de una carretera, la creación de un aeropuerto, el poder movernos de un lugar a otro con mayor agilidad, poder transportar productos y demás. Todo ello lo podemos cuantificar. Tanto los proyectos de inversión privada como los proyectos de inversión pública tienen sus indicadores de medida, porque es muy importante evaluar la rentabilidad, evaluar la viabilidad, evaluar el beneficio de todo proyecto al momento de inversión. No es suficiente medir la ejecución, es necesario, pero no es suficiente. Entonces, sí o sí deberemos evaluar la inversión y que ésta sea de calidad. Para poder asignar qué? Asignar óptimamente nuestros recursos. Sobre ello y continuando, vamos a ver algunos conceptos en cuanto a la planificación como tal hacia el desarrollo. Lo que hace nuestro gobierno dentro de su Plan Nacional de Desarrollo. Cada gobierno que ingresa en un lapso de 5 años muestra su Plan Nacional de Desarrollo. Sea cual fuese el nombre que vayamos a catalogarlo, el contenido interno, lo que cuenta del documento precisamente es esa planificación que se realiza en el Plan Nacional de Desarrollo de todas las actividades que se debería realizar para poder cumplir las metas de todo Estado. En el caso que nosotros escuchamos en nuestro gobierno actual, que es estamos bien, estamos mejor, no sé cómo es la frase, pero eso en función de una reactivación económica. Entonces, ellos estarán buscando una reactivación económica, pero eso se dará pues siempre y cuando la inversión como tal de resultados y se los pueda cuantificar. Entonces, podríamos considerar, analizar desarrollo y bienestar humano. ¿Qué relación tendrá el desarrollo y el bienestar humano? Si recordamos nosotros el concepto de desarrollo económico,
además del ingreso como tal, además de ese incremento de ingreso que debiera haber, lo que tiene y necesita que haber es la calidad, mejorar la calidad de las personas. Esa calidad la podríamos interpretar como un bienestar humano, ¿sí? Entonces, para poder mostrar, analizar ese bienestar humano en términos de desarrollo, podríamos utilizar el aporte del PIB o medir lo que se mide cada año, ese incremento del ingreso, que ya lo habíamos dicho el día lunes, que en algún momento estimo yo que hasta septiembre ya se va a empezar a hablar bastante del incremento del PIB. ¿Por qué? Porque en diciembre tenemos un aguinaldo adicional, ¿no es cierto? El doble aguinaldo si es que tenemos un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. No voy a señalar si es bueno o es malo, me parece que no del todo, pero son políticas que se han establecido en función de ¿qué? De un indicador macroeconómico, el incremento del PIB. De la misma manera, cuando hablamos de sostenibilidad del desarrollo, también al momento de hablar de un bienestar humano, deberíamos hablar y analizar esa distribución de la riqueza. Ojo, no estoy diciendo que los que ganen más tengan que dar a los que ganen menos o a los que no trabajan. No, entendemos o comprendemos mal ese concepto de distribución de ingreso, sino que ese concepto de distribución de ingreso referirá pues el tener mayores fuentes de trabajo, pero oficiales, no eventuales, no de un día, no de horas, de tal manera que todas las personas puedan tener un sueldo, un salario fijo, no de días, no de horas, no eventuales, llegar a un trabajo de planta, como se dice. Entonces, en ese momento, todos tendrán un nivel de ingresos mínimamente, debería ser de acuerdo al salario mínimo nacional, mínimamente. O sea, ahí podríamos hablar de una distribución del ingreso. Obviamente, de acuerdo a las capacidades, no vamos a estar en contra y no podemos estar en contra en que puedan haber personas que vayan a tener ingresos aún mayores. No podríamos decir, no, porque está ganando tanto. No deberíamos decir eso. No se debería decir porque es de acuerdo a la capacidad también de la persona, el conocimiento de la persona. Ese cambio en cuanto al análisis, ese cambio y enfoque, que discrepo mucho con nuestro gobierno en cuanto a inversión, consumo, estructura de inversión, consumo. ¿Por qué? Inversión refiere, pues, es un concepto amplio en cuanto a, y principalmente tendrá relación en cuanto a rentabilidad. Inversión será un sinónimo, tendrá como fruto, como resultado, una rentabilidad, un beneficio. Rentabilidad si es privado, beneficio si es público. Y mientras mayor inversión se tenga, evidentemente tendría que haber más consumo, más inversión en empresas, mayor producción. Pero no producimos para producir, producimos para vender. No producimos para inventariar, sino producimos para vender. Entonces, si bien hay una relación, ojo, que esta inversión es por el resultado de la misma. Si se tiene o no se tiene más fuentes de ingreso, más emprendimientos, más empresas. No porque estemos ejecutando y solamente al ejecutar, al construir canchas, digamos, voy a tomar este término, vayamos a tener mayor consumo. Que me parece, que si bien puede ser un concepto muy necesario en cuanto a las canchas, veo canchas bastante hermosas, bastante grandes, césped sintético, cerradas. Entonces ahí no estamos generando absolutamente nada. Deberemos replantear ese concepto y relación en cuanto a inversión y consumo. Entonces, y también deberíamos pensar en cuanto a exportaciones. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2027, el actual que está utilizando el Estado, el gobierno, refiere y tiene un lema de
disminuir las importaciones, que me parece muy correcto, me parece que está muy bien, porque las importaciones refieren una salida de dinero, ¿sí? No estamos ganando. Pero lo que sí deberíamos tender a una exportación, porque la exportación refiere ventas, ingresos. Entonces, más que importación, nos conviene las exportaciones. Y eso sí, en el actual Plan Nacional de Desarrollo refiere precisamente el disminuir las importaciones, que no está mal. Cuando hablamos de desarrollo económico, también tenemos que hablar de teorías económicas, que ahí discrepamos mucho entre que socialismo, capitalismo, y ese tipo de teorías, ¿en qué, valga la redundancia, en qué esquemas de desarrollo se encontrarán? Podemos distinguir básicamente dos esquemas de desarrollo, un esquema centralizado y uno no centralizado. El centralizado referirá pues que toda la economía, como el nombre lo indica, se centra en el Estado. El Estado va a ser el propietario absolutamente de toda la producción. Entonces, ellos van a manejar la parte industrial, ellos van a manejar la parte institucional. Ojo, es muy distinto hablar de empresas públicas que hablar de instituciones públicas. Ellos, toda esa parte productiva de empresa lo van a manejar. Es un nivel muy centralizado. No nos da lugar, no hay opción de crítica, porque todo lo centraliza el Estado. Y tenemos un segundo esquema de desarrollo no centralizado que refiere más a la economía de mercado, en el que está presente la inversión privada. Entonces ya tenemos empresas privadas y las empresas privadas tienen como objetivo el lucro, tienen como objetivo ganar más. Pero eso no quiere decir que no vayan a existir empresas estatales, empresas. Ojo, instituciones, aquella, como el nombre lo indica, redundemos, institución que realizan labores administrativas de manejo del Estado. En cambio, las empresas públicas son aquellas empresas que tienen una concepción privada, aquellas que han sido creadas para poder generar excedentes. Por ejemplo, BOA, por ejemplo, Papel Bol, Lácteos Bol, todas las empresas que se han creado para vender, para lucrar. Entonces, sí van a haber empresas estatales, van a haber empresas públicas, pero en mayor proporción en un esquema de desarrollo no centralizado tendremos la propiedad privada, la empresa privada. ¿Cuál de los dos será mejor? En este momento los socialistas nos dirán, no, todo centralizado, todo el gobierno. Los capitalistas nos dirán, no, necesitamos excedente, necesitamos lucrar. Pienso yo, criterio mío, que debiera haber un equilibrio entre lo centralizado y no centralizado, entre lo que en este momento es el boom, el socialismo y el capitalismo. ¿Por qué? Porque si todo es centralizado, no hay opción de crítica, no hay opción de señalar que algo estuviese mal. Y en ese momento tendemos a cometer errores porque nadie nos va a poder fiscalizar. Se tienen errores. Entonces no es bueno, no es conveniente no tener una contraparte. También les digo, pueden hacer un proyecto solos, pero es mejor tener dos, tres personas por lo menos para compartir criterios. No todos pensamos igual, pero no todo lo que la persona, nuestro amigo, nuestra amiga piense va a estar mal. Podemos llegar a un intermedio. Y de esa forma el hecho de lucrar, el querer tener más dinero, que viene a ser ese capitalismo, esa economía de mercado, también ayuda a la, pienso yo, competitividad. Si no competimos, nos dejamos estar. Si no hay alguien que, entre comillas, sea mejor que yo, nos dejamos estar. Entonces necesitamos
Siempre tener competencia para poder utilizar nuestras estrategias competitivas y mejorar cada vez. Un equilibrio entre ambos esquemas sería lo ideal. De ahí viene el concepto de planes de desarrollo. Que será más que todo un documento en el cual se presentarán los objetivos y metas globales de la política pública, es decir, de lo que el Estado quiere, pretende hacer y dónde quiere llegar. En ese documento establecerá un plan general, que en este caso es la reactivación económica minimizando la importación. Deberá identificar los objetivos, que vamos a ver en un momento qué tipos de objetivos en todo, no solo en proyectos, en todo tipo de trabajo deberíamos tener, redactar la forma de redactar y sus características y tendremos pues metas, tendremos ideas. Entonces, este plan de desarrollo será pues básicamente ese instrumento, ese documento que permite ese proceso administrativo que iniciará en la planeación. Y esta planeación, desde un punto de vista de la planeación estratégica, iniciará con la visión, con el establecer la visión, la misión, el plan y todas las actividades, todas las estrategias, todas las acciones, todas las políticas para poder llegar a ese plan. Ese plan se establecerá pues metas específicas por sectores, por programas, y cada uno de ellos tendrá sin duda la elaboración de proyectos. El comprar una máquina y reemplazarla implica un proyecto, un proceso de comparación y una evaluación económica para poder determinar qué máquina es mejor. Además, entenderemos pues que la planificación, cuando empezamos a planificar, en el concepto general de planificación, ¿qué es lo que hacemos? Si viernes por la noche queremos planificar, estamos en pandemia, pero igual nomás vamos a salir. Vamos a pensar que hemos hecho el anterior viernes, una salida de amigos, con qué amigos hemos ido. Vamos a traer a colación los antecedentes anteriores. Vamos a analizar en este momento cómo nos encontramos y pues empezaremos a planear a dónde queremos llegar, cuál va a ser nuestro objetivo y cuál va a ser nuestra meta. Entonces es un proceso mediador, hace uso de información, un análisis actual, pues a dónde nos queremos encontrar en el futuro. La planificación, pues también significará determinar objetivos, metas. ¿A dónde quiero llegar? A viernes por la noche quiero salir con amigos. Mi plan va a ser divertirme. Ahora tengo que establecer objetivos. ¿Cómo me divierto? Para muchos podría ser salir a fiestas, para otros podría ser salir a comer, para otros podría ser salir al cine entre amigos, reír, para otros ir a tomar un cafecito. El plan, la diversión, los objetivos específicos van a ser aquellos que nos ayudarán a llegar a nuestra meta, divertirnos. Ahí estableceremos qué es lo que vamos a hacer. Y en el caso de los proyectos, pues el plan del Estado debiera referir un desarrollo económico. Y los objetivos serán, pues, aquellas acciones que deberíamos realizar para poder cumplir con nuestro plan, con nuestra meta, ese desarrollo personal, familiarmente, con nuestra meta. De ustedes, sin duda, salir profesionales. Plan, salir profesional. ¿Qué objetivos tengo? Será también, sin duda, aprobar cada una de mis materias. Aprobar. Concepto, verbo en infinitivo. Y vamos planificando acciones para cumplir estos objetivos. Estrategias para cumplir estos objetivos.
Ah, pero estos proyectos independientes, el aprobar o preparación y evaluación de proyectos será un proyecto. El aprobar química orgánica será otro proyecto. El aprobar taller de proyecto de grado será otro proyecto. En su conjunto se llama programa. Sí, son programas. Los programas serán un conjunto de proyectos. Podríamos tener varios programas de nuestra vida y el conjunto en total de programas será pues el plan que nosotros tenemos a futuro. A futuro quiero desarrollarme académicamente. Implicará tener mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado en un plazo máximo de 8 años, contando maestría 3 años, contando doctorado 3 años y lo que me falta quizá por salir la licenciatura. Mi plan es desarrollarme académica y personalmente. Entonces voy a establecer qué proyectos tengo que hacer. Si es académica y personalmente, implicará pues toda la parte de nuestra profesión y toda la parte de nuestra vida como personas. Casarnos, tener hijitos. Son proyectos y el conjunto de proyectos hará los programas y el conjunto de programas nuestro fin último. Entonces, los proyectos serán pues el cimiento de lo que nosotros queremos construir. Entonces, bajo ese análisis, ¿cómo se estructura esta planificación hacia el desarrollo? Arriba tenemos el plan. Inclusive podríamos tener varios planes. Plan de desarrollo académico, plan de desarrollo personal. Entonces, en el caso que nos trae poder analizar este tema que viene a ser la planificación hacia el desarrollo del país, un plan que podríamos citar es agua para todos, porque es un derecho que tenemos como personas, como bolivianos, tener agua, una necesidad básica. Programa. Vamos a agrupar por zonas. Agua para poblaciones rurales. Agua para zonas periurbanas. Programas. Bajamos a proyectos. En el caso, por ejemplo, de agua para zonas periurbanas, agua potable, Distrito 2 del Alto, agua potable, Chasquipampa, agua potable, Mayasa. Son proyectos que deberé realizar de acuerdo a zonas. Estoy clasificando de acuerdo a zonas. La unión de todas estas zonas implicará el programa y el cumplimiento de todos los programas implicará el plan. Esto en cuanto a la planificación estratégica usual, casual, clásica. No obstante de ello, un concepto muy importante que deberemos traer a colación al momento de hablar de la planificación hacia el desarrollo es la prospectiva, que ya se ha utilizado cuando se hablaba de la Agenda 2025, y la que me llama mucho la atención. Porque en qué momento se empezó a hablar de la Agenda 2025. 2018 ya estaba desarrollada, ya estaba escrita. 2018 ya hablábamos de una Agenda 2025, cuando las elecciones era el 2019. ¿Por qué habrá sido mi pregunta, no? Pero no, nuestra materia no es para llegar a analizar esos aspectos. Lo que sí nos interesa es conocer qué será esta perspectiva, cómo interviene en la planificación. Y es un concepto que, pienso yo, a nivel salud deberíamos haber utilizado. Y si hubiésemos utilizado, quizá el efecto que tenemos de la pandemia hubiese sido un poco menos. ¿Por qué? ¿Qué es la perspectiva? El ver a futuro. ¿Sí? Es esa disciplina a través de la cual se construye el futuro. Pero ojo, en la planificación. ¿Cómo podríamos preguntarnos a futuro analizando
una planificación en prospectiva, ¿qué podemos cambiar a futuro? ¿Quién puede hacer los cambios a futuro? ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios para llegar a una meta futura? Por ejemplo, yo me imagino de aquí al año 2023, 2023, máximo 2023, profesional. Voy a planificar hacia el futuro, la prospectiva, para poder llegar a diciembre 2023 con mi título en mano, pues deberé preguntarme en este transcurso qué deberé cambiar. ¿Quién podría hacer estos cambios? ¿Qué implicarán estos cambios? ¿Qué escenarios tengo a futuro para poder estar preparado en cada uno de estos escenarios? ¿En qué sentido? Tendré que ver a ver qué materias voy a llevar el 1-2023, qué materias el 1-2024, ponerme en escenarios. Si apruebo o no apruebo, podría ser la probabilidad de ocurrencia que tenemos. Si apruebo, tomo inmediatamente la siguiente materia y hago un escenario optimista. Pues, todo voy a aprobar. Un escenario pesimista, entre que repruebo y apruebo el 50% de mis materias. Pero eso me servirá para poder planear y para tener los planes, plan A, plan B, plan C, que me permita dar cumplimiento que en diciembre de 2023 yo voy a tener mi título. Estoy planificando a futuro, pero estoy adelantándome a los hechos para poder saber qué es lo que debería hacer. Entonces, esta prospectiva como parte de la planificación, como disciplina que va a ayudar a la planificación, ¿qué es lo que hace? Es una intersección de qué elementos. Estudios de futuro, esos escenarios que podríamos analizar a futuro. La planificación estratégica como tal, la usual, ya conocida, que implica el establecimiento de la misión, la visión, el diagnóstico actual, el establecimiento de objetivos, el establecimiento de o la idealización del plan, metas, programas, proyectos. Lo casual, lo usual. Pero también al mismo tiempo en una perspectiva deberemos hacer un análisis de política. ¿Por qué? Porque uno de los puntos de sostenibilidad precisamente había sido el que todas las instituciones cumplan las labores por las que han sido objeto de su creación. Es decir, que no haya corrupción, que sean más ágiles, que atiendan más rápido, qué sé yo. Entonces, esta unión de estos tres elementos implicará el planificar desde el punto de vista de la prospectiva. Es un punto muy importante porque cuando nosotros elaboramos proyectos, ¿sí? Y se van a dar cuenta, no estamos acostumbrados a la prospectiva, más a una planificación. O sea, a medida que vayamos avanzando tema tras tema, vamos a tener que ir retrocediendo al mismo tiempo porque ahora vamos a ver, vamos a analizar que no hemos tomado en cuenta lo que vamos a conocer a futuro. Ah, pero no conozco, recién voy a llevar de aquí a un mes, quizá. Pero ¿cómo sería ese análisis de perspectiva? Adelantarme a los hechos, conseguir tal vez algún cuaderno pasado para saber qué es lo que se va a avanzar y cómo vamos a poder empezar nuestro proyecto. Entonces, podríamos identificar algunas diferencias en cuanto a la planificación, la usual, la estratégica usual y la prospectiva. El propósito o el objetivo será pues ordenar las actividades para alcanzar un fin, un objetivo dado. Su ámbito es la acción más que la especulación y conjetura. Planificamos para establecer el plan de acción para llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo. Generalmente es lo que decimos. Pero, ¿qué es lo que hace la prospectiva? Pretende aclarar los objetivos que pueden y deben perseguirse. Elabora caminos alternativos, es decir, no vamos a tener un solo plan de acción, sino siempre vamos a pensar el
si hiciéramos esta otra alternativa. Por eso empezamos a especular, empezamos a conjeturar para ver qué es lo que puede suceder si existiría un cambio posible. ¿Y qué podría suceder si realmente no hacemos nada futuro? O sea, ahí ingresa en los conceptos de probabilidad, posibilidad. ¿Ya? De posibilidad porque tenemos que pensar en un futuro. En cuanto al plazo, en una planificación, pues se planifica más a corto plazo, hasta un mediano plazo. En cambio, en una prospectiva, se planifica ya a un largo plazo. En cuanto a las herramientas, utilizamos en la planificación la conducción. En cambio, en la prospectiva, la exploración, un análisis, una predicción, el remontarnos a futuro. Remontarnos a futuro para analizar y ver, determinar qué acciones podríamos realizar si es que tuviésemos algún escenario futuro. Entonces, tenemos hasta acá conceptos en cuanto a planificación para el desarrollo. ¿Cómo? ¿Quién planifica? ¿Cómo? ¿Quién realiza ese Plan Nacional de Desarrollo? Es el Estado. El Estado también tiene que regular su comportamiento, regular su manejo, ¿sí? Ellos necesitan recursos, por supuesto que sí, para que todas sus instituciones públicas cumplan sus actividades por las que han sido creadas y cumplan el objetivo de la planificación de su Plan Nacional de Desarrollo. Para poder coadyuvar este Plan Nacional de Desarrollo, ya que en el Estado se centra la inversión como tal, pues tienen sistemas de apoyo precisamente a esa inversión. ¿Sí? En principio teníamos el CISPLAN. Ya esto ya quedó obsoleto, ya no se utiliza. ¿Pero por qué lo estoy anotando? Para comparar esa actualización, entre comillas, que estamos haciendo del sistema anterior con el sistema actual, que ahora se denomina SPIE, el Sistema de Planificación Integral del Estado. Si leemos ambos conceptos, pues en el Sistema Nacional de Planificación, el CISPLAN, nos señalaba que es un conjunto de procesos que se expresan en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político, técnico, administrativo, que establece la forma y los mecanismos de participación en los niveles nacional, departamental, municipal, en la racionalización de la toma de decisiones para la asignación de ¿qué? De recursos públicos. En otras palabras, todo ese mecanismo de control, de, de planificación, organización, dirección y control de nuestros recursos de inversión. ¿Qué es lo que se ha agregado en el SPIE? Es un conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos, procedimientos para la planificación integral, largo, mediano, corto plazo del Estado plurinacional. En 3 líneas estamos casi repitiendo lo que teníamos en un concepto anterior. Y vamos a adicional que permita alcanzar los objetivos para el vivir bien a través del desarrollo integral, de la armonía y equilibrio de la madre tierra, construcción de una sociedad justa, equitativa, solidaria, con la participación de todos los niveles de Estado. Pero yo me parece que este concepto más se embosa, se enmarca en ideas políticas, en ideas ya más del Estado como tal, más de un nivel centralista, porque hasta acá refiere un concepto similar de lo que antes era el CISPLAN. Básicamente es un documento que delimita todas las acciones a seguir para el cumplimiento del objetivo general de un Estado, que es el desarrollo económico. Este SPIE, ya que lo tenemos como sistema, se subdividirá en 3. Un subsistema de planificación,
un subsistema de inversión pública y financiamiento externo. Primero planificamos, después recién gastamos, diremos en ese sentido, la inversión y vemos de dónde nos vamos a prestar para finalmente tener el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes, el cual debiera cuantificar en qué medida todas las inversiones lograron su objetivo y en qué medida estas inversiones tienen incidencia en el desarrollo económico. ¿Cuál será este proceso de la planificación conforme al SPIE? Este proceso cíclico. ¿Por qué cíclico? Porque todo el momento estamos planificando. Podríamos llegar al último punto de evaluación y volvemos a planificar. Todos los días empezamos planificando, siempre. ¿Cuál será ese proceso? Formulación de los planes, la asignación de recursos, la implementación integral y articulada de los planes, el seguimiento de nuestras metas y finalmente la evaluación y ajuste si fuese necesario. La planificación, este primer punto, la formulación de planes de trabajo estará dentro de lo que viene a ser la planificación propiamente dicho. Entonces, ¿dónde realizarán esa planificación? En el subsistema de planificación, en un ministerio denominado también de planificación. Ahí todos ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a determinar planes, largo, mediano, corto plazo. Corto plazo para nosotros podría ser viernes por la noche. Mediano plazo, terminamos el semestre. Largo plazo, terminamos nuestra carrera. Entonces necesitamos planificar en este alcance temporal, donde nos vemos a futuro, ahorita, mañana, pasado, qué es lo que queremos y qué pretendemos realizar. La planificación de largo plazo, inclusive la norma refiere que este largo plazo puede ser hasta 25 años, que me parece mucho excesivo, ¿sí? Porque si bien en 10 años el mercado cambia la tendencia, en 25 años todavía mucho más. Es por ese motivo que todo proyecto debiera tener un horizonte de mediano plazo. ¿Qué significa ese mediano plazo? Entre 5 a 6 años. Todo esto va a realizar este sistema de planificación. Primer producto o producto superior de este subsistema de planificación será pues el Plan de Desarrollo Nacional Económico Nacional de acuerdo y en cuanto al gobierno que estuviésemos nosotros. El anterior gobierno fue el PEDES. El actual gobierno lo vamos a investigar, va a ser su primer trabajo individual. Dentro de este plan de desarrollo económico no ha cambiado quizá, así a grosso modo y bastante crítico, la estructura. Se dividirá en un plan sectorial de desarrollo, en un plan territorial y un plan de gestión territorial. Entonces, se establecerá primero el plan estratégico institucional general, el plan de Bolivia, llamémoslo así, el global. De ahí, en función de este plan estratégico institucional, se delimitarán las funciones, vale el término, o los planes de todas sus empresas. ¿Sí? Pero para llegar a un buen resultado, vamos a necesitar establecer estrategias. ¿Qué serán estrategias? Planes de acción, acciones, pero acciones de competitividad. Y todo ello será pues la cabecera, llamémoslo así, de lo que en todas las instituciones elaboran, el famoso POA, que no es más que el delimitar todas las tareas que debiera cumplir una entidad, una institución, en nuestro caso nosotros.
planificamos. Planificamos los proyectos, los programas, los planes dentro del documento denominado Plan Nacional de Desarrollo, que reitero va a ser su primera tarea para aquí una semana, para el siguiente viernes. Una vez que se planifica, pasa a la siguiente etapa, que es la inversión pública, en el cual ya, llamémoslo así, se saca el dinero, ¿sí? Se invierte, hay una salida de dinero. Para llegar a esa inversión pública, necesitamos un estudio preliminar que corresponde a esta planificación. Necesitamos tener y deberíamos tener, pienso yo, absolutamente para todos los proyectos, una evaluación técnica, para todos, absolutamente para todos, incluidos canchas, parques, todos tienen su razón de ser. ¿Por qué? Porque este resultado podrá pues contrarrestar también con lo que nosotros realizamos para conseguir el dinero. No todo tiene el Estado, no todo va a poder invertir el Estado. ¿Qué es lo que hace para la construcción de plazas, canchas, coliseos y demás? Se va a financiar. Nos vamos a prestar, en otras palabras. Y eso lo refiere el subsistema de inversión pública y financiamiento externo. Entonces vamos a planificar la inversión, pero también vamos a buscar quien nos preste. En algún caso puede ser donaciones, puede ser préstamos, compromisos con el BID, estimo yo que ya hemos escuchado. Tenemos que estar muy atentos con las noticias. Pero ante esos compromisos, no quiere decir que nos van a dar el dinero y se van a olvidar. Tenemos que cumplir ciertos objetivos, ciertas metas. Todo ello lo analizará pues este subsistema, el SIFE actual. ¿Cuáles serán los objetivos de este subsistema de inversión pública y financiamiento externo? Básicamente será el manejo óptimo de nuestros recursos. Vamos a utilizar recursos públicos, inversión pública. Entonces, con este sistema debiéramos llegar pues a un uso óptimo, uso eficiente. ¿Qué referirá ese uso óptimo? Y utilizo esta similitud. Cuando es óptimo, es algo que nos beneficia, es decir, utilidades, ingresos, ganancias. Lo óptimo será maximizar nuestros ingresos, maximizar nuestros beneficios, maximizar nuestras utilidades. Pero si es algo que no nos beneficia, al momento de hablar de óptimo, será minimizar. Por ejemplo, los costos. Entonces tenemos que optimizar primero el uso de recursos. Después tendremos que ver y establecer pues todas las metodologías para poder determinar esa viabilidad de todos los proyectos. Deberemos establecer procedimientos en cuanto a determinar la prioridad de todos los proyectos de inversión. Deberemos además tener la información totalmente actualizada de todos los proyectos. Y asegurar pues esa unión, ese enlace que tenemos que tener con la planificación. En la planificación se establecerán objetivos. En la inversión como tal, tenemos que medir, cuantificar el resultado de los objetivos que se han establecido en la parte de planificación. Bien. Ahora, como se habla de dinero, como estamos hablando de dinero, el Estado tiene que controlar su uso. Tiene que rendir cuentas por los recursos públicos que está utilizando. ¿Cómo lo realiza? Mientras no nos digan lo contrario, utiliza todavía lo que viene a ser la ley 1178, mal llamada marco. No es una ley marco.
Es un sistema de administración y control de los recursos del Estado. ¿Qué es lo que hace esta ley 1178? Básicamente, todas las actividades fruto o producto de control, tendientes a tener un control, se los realiza en función de distintos sistemas dentro de la ley 1178. Si esta ley 1178 es referir recursos del Estado, pues controlará esa asignación óptima de todas las instituciones públicas. ¿Cómo se reparte esta ley 1178 de administración y control de los recursos? Se distribuye en distintos sistemas. Se agrupan en distintos sistemas de acuerdo al objetivo. Uno, para programar y organizar las actividades. Parte más administrativa. Tendremos el subsistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Una vez que nos hemos organizado administrativamente, valga el término, empezamos a ejecutar actividades, a realizar la operación. Para la operación necesitamos tener un sistema de administración de personal. Toda la institución pública tiene un sistema de administración en el cual se establece niveles, en el cual se establece funciones, en el cual se establecen los cargos y demás. También deberemos tener un cuidado en cuanto al uso de los bienes y servicios del Estado. Esta administración de voy a comprar material de escritorio para la oficina de una institución pública. Perfecto, pero tiene que haber un control. ¿Cuál es ese control? Para cualquier compra, que es lo que he establecido. Discrepo también un poquito, pero bueno, mínimo costo. Pero me dirán, ¿y la calidad? El objeto por el que nosotros necesitamos la compra de un determinado material, pues no lo considera el Estado. El Estado y la normativa del Estado se inclina al menor costo. E inclusive ahora tenemos, y no es malo, pues siempre es bonito ser curiosos, tenemos en el CIGEP nuestro mercado virtual, en el cual los proveedores nacionales comparan el precio de los productos y el Estado siempre se inclinará al menor costo. Entonces, ese manejo de dinero, ese manejo de asignación para el personal, para los bienes, para los servicios, también tiene que tener un tratamiento contable, un tratamiento en cuanto a tesorería, un tratamiento en cuanto a de dónde vamos a conseguir el dinero, que viene a ser el crédito público, y el registro propiamente de todas esas actividades de compra-venta en una contabilidad integrada. Esa salida de dinero, el registro, ingreso, inventarios y demás, que refiere a esta contabilidad integrada. Para que finalmente vayamos a un control gubernamental. ¿En qué medida y hasta qué punto? Bueno, las rendiciones, si son del todo ciertas, estaremos bien, pero las rendiciones muchas veces se limitan a una simple y llana ejecución. Que vuelvo a reiterar, para mí más va, no solamente la ejecución, no termina ahí, sino esa retroalimentación después de un tiempo de operación. Entonces, en este último gráfico, lo que vamos a ver y relacionar como Estado, si estuviésemos en el plan de Estado, tenemos etapas en cuanto a la elaboración de proyectos, elaboración y evaluación de proyectos, y tenemos los sistemas con los cuales se relacionará esta inversión en proyectos. Al momento de identificar el proyecto, pues hablaremos de un sistema de planificación. Parte de ahí. ¿Cuál será el plan del Estado? Disminuir importaciones. Sería lógico tener una identificación de proyecto de importar algún producto, porque eso no estaría de acuerdo con lo que se está planificando como Estado. Identificamos
el proyecto, la idea de proyecto, programamos y asignamos recursos. ¿Qué sistemas estarán dentro de esta programación y asignación de los recursos? Sistema de programación de operaciones, en el que vamos a establecer qué pasos vamos a seguir para la asignación de recursos. El sistema de tesorería y crédito público, que establece límites de endeudamiento, cuánto nos podrían dar por cada proyecto, cuáles son los proyectos prioritarios, porque no todos los proyectos se ejecutan al mismo tiempo, ¿no es cierto? En algún caso, lamentablemente tenemos presiones sociales, entonces en ese momento hay que invertir inmediatamente. Pero tenemos límites, tenemos plazos, tenemos tiempos y tenemos priorización. Y además, ese sistema de presupuesto, el cual pues establecerá cuánto dinero tenemos ahora. Septiembre, estimo yo que todas las instituciones públicas ya están realizando ese SUPOA, el POA en el cual establecerán sus acciones, sus programas, sus proyectos, sus operaciones, sus objetivos y su presupuesto. Y que se aprueba pues hasta marzo, creo yo, se viene a aprobar del siguiente año, cuando debiera ser partir ya en diciembre con qué cantidad de dinero tengo. Ya en una fase de ejecución de inversión, manejo de dinero, cash. Entonces tenemos por un lado que registrar todas nuestras operaciones, todo nuestro dinero en un sistema de contabilidad integrada y esta norma de adquisiciones, contrataciones, conforme al sistema de administración de bienes y servicios. A veces es bastante complicado con el Estado. Para que ya en un punto final de evaluación de resultados, vayamos pues a medir, cuantificar, comparar conforme a nuestros indicadores si hemos cumplido o no los objetivos de esta. Pues ahora, ¿dónde estarán nuestros proyectos de inversión privada? En la base de la planificación. No quiere decir que esta planificación, como lo hace el Estado, como lo hace el gobierno, que acá no consideremos la inversión privada, porque en algún momento hemos escuchado, ¿no es cierto?, la industrialización. Eso no quiere decir que los únicos que van a poder industrializar sea el gobierno. No debiera haber y hay incentivos en cuanto a la inversión privada, ¿no? Esto respecto a los proyectos y el desarrollo económico, para poder identificar la importancia, que como en el gráfico observamos que es la base para el cumplimiento de los planes de todo gobierno, no solamente de Bolivia, sino es una estructura general para todos los países. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, consulta, comentario quizá? ¿Todo bien? Bueno, entonces, totalmente no centralizado, estaríamos hablando de un capitalismo total. Absolutamente, el Estado no controla nada, absolutamente nada. Entonces, extremos no son buenos, no son nada buenos, porque si no tiene el control de parte de lo que él está organizando, de lo que él está planificando, tampoco va a poder medir y cuantificar si se está cumpliendo con los requisitos para un desarrollo, una distribución de riqueza, una mejora de calidad de vida de todos, absolutamente de todos, una un equilibrio que debe haber entre el tipo de trabajo, es decir, no partirnos muchas veces, y esa es un problema social que nosotros tenemos en cuanto a por qué esa separación entre un paseño y uno de Santa Cruz. Ah, el camba flojo, el colle. Entonces,
Ese separatismo puede ser provocado cuando todos pensamos en una inversión privada única. Nosotros solitos crecemos, cuando no hay un papá, en otras palabras. Todo extremo es malo, pero el centralismo total es malo. Es muy malo porque no hay quien lo controle, no hay quien lo observe, no hay competencia. Y cuando no hay competencia, lamentablemente nos dejamos estar. Entonces siempre tiene que haber esa competencia. ¿Por qué las empresas, por qué Papelbol, como Papelbol es una empresa pública que produce papel? Creo yo, criterio mío también personal, de acuerdo a lo que he visto su producto, no cumple las expectativas de mercado, no cumple al 100%. ¿Por qué? No tiene una buena capacidad de producción, no tiene buenas especificaciones de producción, absolutamente no lo tiene. Porque en principio, papel reciclado empezó a producir los papeles tipo sábana. Yo encontraba papeles con hoyitos, y no uno, muchos. El cierre de los envases era con Yurex, hacía mano, parecía que fuese a mano. El tamaño de las hojas era distinto de un paquete a otro paquete. Entonces teníamos bastantes problemas. Sin ir lejos también Quipus. ¿Qué es lo que hace Quipus? ¿Qué es lo que produce Quipus? Produce o producía, no sé, ya perdí el hilo, celulares, laptops, pero cuando empezaron a ofrecer a las instituciones públicas, ¿qué es lo que pasaba? No tenía chip, solamente se podía utilizar las tablets en un lugar con Wi-Fi y todos tenemos Wi-Fi. No, entonces había problemitas que no se ha observado. ¿Por qué? Porque no se ha considerado esa competencia. Al no tener una competencia, no nos esforzamos por mejorar. Extremos son malos. Cualquier extremo va a ser siempre malo. ¿Estamos bien? Muchas gracias. Entonces vamos a tener nuestra primera tarea individual, nuestro primer trabajo individual que va a referir precisamente a esta parte de planificación. Les voy a compartir la pantalla. Un momentito. Esto lo voy a cargar en el Classroom, pero ya les estoy mostrando. Esperen un segundito. ¿En qué consiste nuestro trabajo 1? En análisis y estudio de los momentos de la planificación del desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que partir, dividir todos los planes de desarrollo y hacer un análisis. No les pido 20, 30 hojas de análisis, algo puntual, pero que sirva para la identificación de la importancia de los proyectos para el desarrollo. ¿Qué momentos tenemos en esta línea de tiempo de nuestro país? Antes del 2006, para conocer un poquito de esa política no centralizada, en el que se denominaba el Plan Nacional, era el Plan General de Desarrollo Económico Social. Desde este punto de partida, desde el 2006, ya cambió el tipo de teoría económica y hablamos de otro tipo de planes, el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí viene, ya ingresa lo que viene a ser el socialismo y no capitalismo. Hasta el 2010, de ahí ingresa el Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia digna, soberana, productiva, democracia para vivir bien. De ahí tenemos el último plan vigente, el Plan de Desarrollo Económico Social, y aquí tuvimos el cambio. Aquí me llama mucho la atención que venía la Agenda 2025, cuando ni siquiera estábamos en la elección. Pero bueno, es otro tema. Primero, necesitamos hacer un análisis
económico de importancia de proyectos en cada uno de estos escenarios. Es decir, un plan, 2 planes, 3 planes, 4 planes anteriores y hacer el plan actual, un resumen del plan actual. ¿Cómo se denomina el plan actual? Es el Plan Nacional de Desarrollo 21-25 y su lema es reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importación. Ese es su lema. Entonces, este título, entre comillas, debiera estar reflejado en el contenido. ¿Sí? Debería reflejar en el contenido. Deberemos identificar esa importancia de los proyectos para el desarrollo. ¿Qué proyectos se habría trazado el Estado? ¿Cuáles las metas? ¿Cuándo lo tienen que presentar? El viernes 12 de agosto hasta las 8:40. Por ahora todo en plataforma. Entonces vamos a tener un documento en PDF, pero este documento tendrá que ser manual. Y todos estos trabajos los vamos a guardar. Los vamos a entregar físicamente posteriormente. En plataforma hasta el día viernes, hasta las 8:40. Un documento en formato PDF, por favor, porque permite usar un poquito de espacio, pero manual. Nada en computadora, manual. ¿Ya? Y lo guardan, porque después todo el montón a fin de año me lo van a entregar, todas sus prácticas, o al momento del primer parcial. ¿Estamos? Alan. Son los 4 planes. Son los 4 planes. Antes del 2006 se llamaba Plan General de Desarrollo Económico Social. En ese lapso del 2006 al 2010 se denominaba Plan Nacional de Desarrollo. El otro se denomina Plan Nacional de Desarrollo también con el lema. Y finalmente es el Plan de Desarrollo Económico Social. Son 4 planes. Los 4 planes tienen que hacer. ¿Alguna otra duda, consulta quizá? ¿Nada? Ya. Entonces, para no entrar a medias a nuestro capítulo 2, vamos a quedar acá. Capítulo 2, denominado el proyecto, lo vamos a empezar el día lunes. ¿Ya? El día lunes. Con esto concluimos nuestro primer capítulo. Les pido entonces que en el chat de la clase anotemos apellidos, nombres, carrera, por favor. Apellidos, nombre, carrera, considerando que estamos con varias carreras. Y estimo yo que de aquí a unas 2, 3 semanas máximo ya vamos a tener fecha para el perfil del proyecto. Entonces, vayamos agrupándonos, vayamos a pensar qué idea de proyecto podríamos tener para poder ya entregar nuestro perfil de proyecto. ¿No? Listo, muchachos, entonces quedamos acá y nos vemos, entre comillas, el día lunes mediodía. Hasta el lunes, muchachos. Gracias por su atención. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta el lunes. Hasta luego.